al antígeno en las células dendríticas. Sí. Gracias, doctor. Ok. Entonces, vean los dos procesos de presentación, ¿no? Entonces, este antígeno fue fagocitado, procesado por las enzimas lisosomales, y en la interacción del fagolisosoma con las vesículas exocíticas, se unen los antígenos al surco del MHC clase 2, y ya por la vía secretora se une a la membrana, y aquí se puede presentar este antígeno al linfocito TCD4 cooperador. Ajá. Y para el caso del CD8, pues el material puede ser fagocitado, translocado al citoplasma, ubiquitinado, procesado, translocado nuevamente y expresado en la superficie. Pero yo les dije que también la proteína ya nada más puede estar ahí, ¿no? No necesariamente se lo tuvo que comer la dendrítica. Yo les dije, bueno, hasta aquí hay una duda. Yo sé que es un proceso complejo, pero vamos a empezar a definir un poquito la función y los conceptos. No hay dudas, seguros. Este proceso que les acabo de explicar ocurre entre las células dendríticas y los linfocitos T vírgenes. ¿Sale? MHC clase 2 con CD4 vírgenes y MHC clase 1 con CD8 vírgenes. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Hay otro proceso por el cual se presentan antígenos fuera del tejido linfoide secundario. Si ustedes se acuerdan, o no sé si les dije, que también lo vamos a ver más adelante, la célula CD8, pensemos, aquí ya pasó la dendrítica, llegó al ganglio, buscó al linfocito CD8, le dijo, linfocito CD8, ¿tú reconoces este cachito de la proteína de espícula de coronavirus? Sí, ok, ya voy a dejar de ser virgen y me voy a volver citotóxico. Está aquí en el ganglio, ¿no? Pues, ¿qué hace este linfocito CD8? Se regresa al pulmón a buscar, ¿qué? La célula infectada, ¿no? Con coronavirus. Porque esa es su función, matarla por citotoxicidad para que no propague el virus. ¿Hasta aquí vamos bien? Pero entramos en el conundrum de cómo identifica el CD8 citotóxico efector a la célula que esté infectada. Va a llegar al pulmón y el virus está adentro, ¿no? Los virus son patógenos intracelulares obligados. ¿Sale? Entonces, yo les dije, o si no les dije, les digo ahorita, las células presentadoras de antígeno tienen MHC clase 2, ¿sale? Las células presentadoras de antígeno también tienen MHC clase 1, pero todas sus células, todas, tienen también MHC clase 1, no nada más las presentadoras. Las células epiteliales, queratinocitos, fibroblastos, neumocitos, todas tienen MHC clase 1. De hecho, es lo que les da identidad. Ajá. Hablamos de esta molécula cuando vimos a las células NK, que es lo primero que llegan a preguntarles, ¿no? A ver tu MHC clase 1. Y también se le conoce como el complejo principal de histocompatibilidad porque es lo que se busca en la histocompatibilidad en trasplantes. Ajá. Ok, entonces todas las células tienen MHC clase 1. ¿Y por qué? Bueno, porque es la herramienta por la cual pueden mostrarle al CD8 que están infectadas. Entonces volvamos en el ejemplo. Este CD8 ya no es virgen, ya es un CD8 citotóxico. Ya va a ir a buscar a la célula que está infectada con el virus que tiene este antígeno. Entonces ya estamos en el pulmón, ¿de acuerdo? Y ahora ya esta no es una célula presentadora, esta es una, ¿cuáles infectan con coronavirus? Los neumocitos tipo 2. Es un neumocito tipo 2 infectada con coronavirus. Y aquí está, como el virus está en el citoplasma, porque son patógenos intracelulares obligados, pues tienen proteínas virales, ¿no? En su citoplasma, este neumocito. Entonces, en este caso, este neumocito no fagocitó al virus, está infectado con el virus. Entonces, una proporción de esta proteína de espícula que se está formando para que el virus produzca más viriones, es procesada por el proteosoma de la célula, y estas proteínas son translocadas, estos antígenos son translocados al retículo y expresados en el MHC clase 1 del neumocito. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? El neumocito está diciendo, CD8, yo estoy infectado, mátame por citotoxicidad. Entonces vean que la presentación por MHC clase 1 tiene dos funciones. En primera instancia, la presentadora le presenta al CD8 por MHC clase 1 para activarlo, para volverlo efector, ¿no? Pero cuando ya está activo el CD8,
la segunda función efectora va a ser para identificar a las células que están infectadas. ¿Sí queda claro o no? Más o menos. Sí. ¿Seguros? No. Entonces, yo tengo una... Ah, bueno, Diego, creo que levantó la mano. No, si quieres tú primero. La mía es algo tonta, creo. Pero el que yo le iba a preguntar, si así funciona con el MH1, ¿cómo es con el MH2? ¿A qué se va Ajá. a reconocer? Esa es una buena pregunta, no hay preguntas tontas, compañero. El MHC clase 2, en realidad sí, su función principal es únicamente activar linfocitos T CD4 vírgenes. Pero ahorita vamos a ver que tiene otras dos funciones, no los he querido saturar, ajá. Por eso me los salté desde el principio. Ajá, pero quiero que quede claro esta parte del CD8. Ahorita regresamos al CD4. ¿Sale? Gracias. Bueno, ¿había otra pregunta por ahí? Sí, yo le quería preguntar, entonces, ¿solo hace falta que la célula, más bien, que el CD8 solo reconozca a una célula infectada para que así pueda reconocer a las demás? Es buena pregunta. El CD8 cuando llega al tejido infectado va a identificar a la célula infectada y la va a matar por citotoxicidad, pero tiene una eficacia digamos, de citotoxicidad muy alta. Entonces va a matar a una, va a desprenderse, va a matar a otra, va a desprenderse. Entonces rápidamente el mismo CD8 puede matar a muchas células en un tiempo muy corto. Pero entonces solo o sea, mi pregunta era como si, si solo le basta con identificar a una o más bien para reconocer a una y matar a las demás. No, toda la célula que mata es porque la reconoció por presentación del antígeno. O sea, aquí este neumocito lo va a matar por citotoxicidad porque este neumocito está presentando en su MHC clase 1 a un antígeno viral. Ya después de otra forma no tiene ninguna forma de este CD8 identificar a una célula infectada si es que no lo ve, no ve el antígeno presentado en el MHC clase 1. Si es decir, llega, ve a una célula infectada, la mate, se desprende, busca a otra que tenga igual un antígeno, su antígeno presentado en el MHC. ¿Sí queda claro? Sí, ya, gracias. Más o menos. A ver, César. Sí, entonces, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de los neumocitos tipo 2, o sea, ellos nada más pueden expresar el complejo principal de histocompatibilidad 1, o sea, no Correcto. pueden llamar a CD4, o No. sea, no expresan el otro. Uh-huh. Y las Todas dendríticas sus expresan células. los dos. Correcto. Dendríticas, monocitos y macrófagos y linfocitos B son las únicas células que tienen MHC clase 2. Todas las células de su cuerpo tienen MHC clase 1. ¿Por qué? Porque todas las células tienen que tener cómo avisarle al CD8 que están infectadas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otra célula? Un enterocito que está infectado con rotavirus también tiene MHC clase 1, entonces puede ocurrir lo mismo. Va a procesar las proteínas de rotavirus y las va a expresar en su superficie para que cuando llegue por un lado, la dendrítica está activando los linfocitos, ¿ah? Y por otro, la célula infectada está presentando o mostrando que está infectada con su MHC clase 1. Pues va a regresar al CD8 citotóxico y decir, esa célula está infectada porque está presentando un antígeno viral y la mato por citotoxicidad. Todas las células de su cuerpo tienen la capacidad de demostrar que tienen MHC clase 1 y que pueden estar infectadas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, como se podrán dar cuenta, pues sí, de hecho la pregunta de su compañero, no recuerdo quién fue, Carpio Guzmán, es muy válida. Con una vez que vean el antígeno, las células ya pueden matar a las demás. No, eso de hecho es necesario. Es necesario que el CD8 citotóxico detecte que esta célula tiene el antígeno que reconoce en el MHC clase 1. Si no, no la puede matar. Es por eso que muchos virus, ¿qué hacen? Impiden o destruyen el MHC clase 1 en la célula que están infectando. Entonces, las células infectadas muchas veces expresan menos MHC clase 1
porque los virus están tratando de permanecer ocultos. Es una de las formas o estrategias que hacen para permanecer ocultos. Impedir que la célula infectada exprese el MHC clase 1. ¿Sí queda claro? Entonces, pero aquí ya entra digamos, un contraataque. Se va a salvar de CD8, pero ¿qué pasa? Que llega un NK y dice, a ver, ¿dónde está tu credencial? ¿Dónde está tu MHC clase 1? ¿No lo tienes? Pues te mata. Entonces, se puede salvar de uno, pero el otro está contrarrestando la función. ¿Ya vieron? Muy bien. Y entonces, es así, las estrategias son a veces redundantes o complementarias. Ahora, la otra pregunta que me hacían, el MHC clase 2, también sirve fuera del contexto de la activación. O sea, ya vimos que la célula dendrítica activa el CD8 virgen por la presentación por MHC clase 1. La célula dendrítica activa el CD4 virgen por la presentación del MHC clase 2. ¿Hasta ahí vamos bien? La célula CD8 citotóxica reconoce a la célula infectada porque la célula infectada está presentando en MHC clase 1. Hay otras dos funciones que tiene el MHC clase 2, que son además de activar células vírgenes. Entonces, yo les dije que los macrófagos y los linfocitos B también tienen MHC clase 2. Ajá. Pero su función es un poquito diferente. ¿Se acuerdan que cuando vimos fagocitosis, el macrófago tenía dos estrategias para destruir lo que se fagocitó? La formación del fagolisosoma y el estallido respiratorio. ¿Se acuerdan de eso? Pero el estallido respiratorio en realidad, el macrófago solito no lo puede activar. Esa es una estrategia que es solamente de emergencia. Vamos a ver el escenario. Entonces, este macrófago está en el pulmón, se fagocitó un Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Y lo quiere destruir, pero ¿qué pasa? Mycobacterium tuberculosis impide que se forme el fagolisosoma. Repele todos los lisosomas del fagosoma. Entonces, no es destruido. Y este macrófago está indigestado. Tiene al Mycobacterium en el fagolisosoma, pero no lo puede destruir. ¿Pero qué puede hacer? Agarrar un pequeño fragmento de ese Mycobacterium tuberculosis y presentarlo en el MHC clase 2. ¿Para qué? Para que venga un T cooperador, en particular un tipo muy particular de cooperador, que ya lo activó una dendrítica. Eso ya es mecanismos efectores. Este es el linfocito T, ya pasó por el proceso de activación. Ya no es virgen, es efector. Entonces este linfocito T reconoce este antígeno, coopera con el macrófago, les mete un cachetadón y activa el estallido respiratorio para que por este proceso pueda destruir al patógeno que lo está indigestando. Y esto se repite con muchos ejemplos. Por ejemplo, leishmania hace lo mismo, trypanosoma hace lo mismo. Hay muchos patógenos que evitan que el macrófago los destruya. Pero cuando viene un linfocito T cooperador, activa los mecanismos dependientes de oxígeno y el macrófago se vuelve más microbicida, más capaz de destruir a lo que se comió. Entonces, vean, vamos a conectar todos los puntos. El mismo ejemplo de Mycobacterium tuberculosis, ¿sale? Alguien inhaló bacterias, ya están en el pulmón, se van a establecer. Los macrófagos se fagocitaron y también las dendríticas del pulmón. Vamos a ver la historia de la dendrítica. La dendrítica se fagocitó a Mycobacterium tuberculosis, la procesó a la bacteria. Ajá. Es decir, perdón, se fagocitó a la bacteria, formó el fagolisosoma, porque la dendrítica tiene mecanismos diferentes. Destruyó sus antígenos y los presentó en MHC clase 2, ¿sale? Y se fue al ganglio, llegó al ganglio y dijo, a ver, ¿alguien reconoce estas proteínas de Mycobacterium tuberculosis que me comí en el pulmón? No, me voy al siguiente ganglio. No, sí, yo lo reconozco. Soy un linfocito TCD4 virgen, ¿de acuerdo? Se da la presentación antigénica, se activa ese linfocito TCD4, ¿sale? Y por la circulación sanguínea se regresa al pulmón. ¿Sí me siguen todos? Se regresa al pulmón. Y aquí en el pulmón está el macrófago indigestado. Estaba esperando a que llegara la caballería
y que este linfocito efector cooperara con él para que activara el estallido respiratorio. ¿Sí queda claro? Vean cómo es complementaria la respuesta. ¿Dudas? O sea que el macrófago no podía eliminar al virus por sí solo, ¿no? Necesitaba al La linfocito T ya activado. esa es una de las funciones de los linfocitos TCD4, cooperar. Entonces, cuando los linfocitos TCD4 cooperan con el macrófago, lo hacen más microvicida. Activan armas que tiene el macrófago que solamente son disponibles cuando hay cooperación, como lo es el estallido respiratorio. ¿Sí queda claro? ¿Seguros? Vamos a ir incrementando la complejidad, no se preocupen, si esto les parece muy fácil. La otra forma en la que se puede presentar en MHC clase 2 es cuando el linfocito T coopera con los linfocitos B. Pues ustedes me van a decir, pero doctor, usted me dijo que el linfocito B puede ver el antígeno directamente. Sí. El mismo ejemplo del pulmón, ¿sale? Se inhalaron unos Mycobacterium tuberculosis, el linfocito B que reconoce a antígenos de Mycobacterium tuberculosis, reconoce por su receptor de célula B directamente a antígenos de esta bacteria, directamente, nadie se los presentó, ¿sale? Y esto activó al linfocito B para que produjera anticuerpos. Pero ustedes han escuchado de los anticuerpos IgM, ¿no? IgG, a lo mejor los han escuchado en el contexto de diagnóstico, ¿no? Salí IgM positivo, IgG positivo. Bueno, vamos a ver, tenemos una clase completa de anticuerpos, ¿vale? Los IgM son los anticuerpos que los linfocitos B primero producen, son los primeros que saben hacer, ¿vale? El linfocito B ve a la bacteria, se activa y dice, ok, ahora sí, llegó mi momento, dejaré de ser virgen y ahora voy a ser efector. Me voy a volver plasmática y voy a producir anticuerpos. Pero solamente sabe producir IgM. ¿Sale? Entonces está produciendo IgM en el pulmón. ¿Hasta aquí me siguen todos? Hay IgMs en el pulmón. Ajá. También hay IgMs en la sangre. Por eso es que cuando van y se hacen una prueba de la sangre y encuentran IgM, significa que este linfocito se acaba de activar porque es lo primero que produce. ¿Sale? Es decir que ese linfocito vio al virus hace unos días, 5 días, 3 días. ¿No? Entonces por eso si ustedes les da una prueba positiva para IgM, significa que este contacto fue muy reciente, de días. ¿Por qué? Porque por otro lado, una dendrítica se agarró también a la bacteria, la procesó, así como lo vimos acá, la procesó, la presentó a un linfocito TCD4 virgen en el ganglio. Se activó ese CD4, se fue por la circulación sanguínea, se regresó al pulmón, y este linfocito que ya estaba produciendo IgM, le dijo, linfocito B, mejor mira, coopero contigo para que ya en lugar de producir IgM, produzcas unos anticuerpos más fuertes, más buenos. IgG, IgA, IgE. Entonces, la cooperación entre el linfocito T CD4 cooperador y el linfocito B activado induce la producción de anticuerpos y además le da la capacidad a los linfocitos B de generar memoria. ¿Sí? Vamos a ver esos mecanismos en detalle, pero quería que vieran los contextos en los que ocurre la presentación. Entonces, la presentación antigénica puede ocurrir por la activación de linfocitos T vírgenes. Ajá. Y esto ocurre en el tejido linfoide secundario. Y esto ocurre entre presentadoras y linfocitos T vírgenes. O puede ocurrir en el contexto efector, durante la cooperación de CD4 con macrófagos, de CD4 con linfocitos B, o para la detección de células infectadas por linfocitos T, CD8. Todo ese choro súper complejo que antes de esta clase no lo hubieran entendido, ahora ya lo deben de entender. Otra vez. Entonces, la presentación en el contexto de activación ocurre entre linfocitos T vírgenes, tanto CD4 como CD8, y células presentadoras de antígeno, principalmente dendríticas.
MHC clase 2, CD4, MHC clase 1, CD8, ¿sale? Y esto ocurre en el tejido linfoide secundario. La presentación en el contexto funcional o efector ocurre durante la cooperación del linfocito T CD4 cooperador con el macrófago, T CD4 cooperador con el linfocito B para producir mecanismos de destrucción de patógenos o producción de anticuerpos, o con el CD8 para la identificación de células infectadas y activar los procesos de citotoxicidad. Es lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Sí? ¿Me podría repetir ¿Duda? la de los macrófagos, de favor? Su función era activar las maduras, la efector, ¿no? Ajá, la cooperación entre el linfocito TCD4 cooperador y el macrófago produce la activación de mecanismos microbicidas, ¿no? En particular el estallido respiratorio. Gracias. Entonces, de hecho, si ustedes buscan biopsias de pacientes con tuberculosis, vamos a verlo cuando veamos enfermedades del sistema inmunológico. Y ven una microscopía de una lesión de tuberculosis. Van a ver en el corte, en el centro van a ver macrófagos con bacilos, ¿ah? Estos macrófagos indigestados. Y rodeando esta lesión van a ver macrófagos que les llaman los patólogos macrófagos espumosos. ¿Por qué? Porque están activando, son macrófagos a los cuales ya se les activó el estallido respiratorio. ¿Se acuerdan que el estallido respiratorio yo les dije que era como cuando les ponen agua oxigenada en una herida? ¿Qué pasa cuando ponemos agua oxigenada en una herida? Pues se hacen burbujas, ¿no? Lo mismo ocurre en el fagolisosoma, que está en el macrófago activo. Entonces en la lesión se ve como si hubiera macrófagos con espuma. Y aparte alrededor ustedes van a ver un montón de linfocitos T cooperando con esos macrófagos para activar ese mecanismo. Vamos a ver biopsias más adelante. ¿Dudas? César. Y por ejemplo, en donde tenía la imagen del linfocito B que nos dijo que servía para generar, o sea, para cambiar de IgM a IgG, que es la de memoria. En un paciente, por ejemplo, que tiene HIV y que ya no tiene muchos linfocitos T, o sea, nunca se genera memoria. Sí se genera memoria. De hecho, este proceso dura unos cuantos días. Entonces, un paciente, por ejemplo, 14, 15 días, puede ir desde 7 días hasta 14 días este proceso. Entonces, el paciente que tiene HIV ya generó un poco de memoria, ¿ajá? Porque en realidad en ese periodo fue la viremia primaria, ¿no? Todavía no había una eliminación completa de los CD4. Cuando ya hay una eliminación muy grave de los CD4, pues ya no genera nueva memoria. Y aparte, pues el virus va cambiando. Este virus, ustedes, bueno, lo vimos en genómica viral, este virus tiene mucha variación antigénica. O sea, a lo mejor hay memoria, pero de las versiones primeras que infectaron. Pero ya como ha evolucionado el virus a lo largo de la vida del paciente, pues ya es más deficiente su respuesta de anticuerpos. Ok, entonces si tiene relaciones con otra persona HIV positiva con cuasi especies diferentes, o sea, no va a generar memoria, pero nada para las nuevas, ¿no? Puede generar, porque acuérdate que la inmunodeficiencia es cuando baja por menos de 200 CD4. Entonces, sí puede generar memoria, pero es más deficiente, como si estuviera intacta. Gracias, doctor. ¿Dudas? Muy bien, chavos. Ustedes pueden seguir haciendo estos ejercicios, ¿no? Pero con patógenos nuevos y seguir la historia, ¿no? De cómo sigue la activación. Vamos a ir complementando algunos huecos que tienen. Por ejemplo, aquí podemos ver las características estructurales de las moléculas de MHC o del complejo principal de histocompatibilidad. Vean, el complejo principal de histocompatibilidad 1, o MHC clase 1, está conformado por la cadena alfa. Vean, esta cadena alfa rodea toda esta bolita y hace el surco donde va el péptido. Además de la cadena alfa, está unida otra proteína que se llama la proteína beta 2. Esa es la estructura del MHC clase 1.
Por otro lado, la estructura del MHC clase 2 está formado por la cadena alfa y la cadena beta. Y estas dos cadenas formarán el surco del péptido, ¿sale? Vean, aquí está el MHC clase 2 en la presentadora de antígeno, que presenta el péptido al receptor de células T en esta clona de CD4, y la molécula CD4 va a interaccionar con la cadena alfa para identificar que es un MHC clase 2, ¿sale? Mientras que el CD8 reconocerá igual al antígeno presentado en el MHC clase 1 por su receptor de célula T, y la molécula CD8 interaccionará con la cadena alfa para identificar que es una MHC clase 1. ¿Aquí vamos bien? Vámonos rápido. Entonces vean cómo también los linfocitos T no reconocen antígenos completos. Vean el mismo ejemplo del elefante, ¿no? O, por ejemplo, hablamos del ejemplo de la proteína de espícula. La proteína de espícula es una proteína grandota. En realidad, lo que tiene que ocurrir para que se activa la respuesta del linfocito T es que esa proteína se corte en el proteosoma y se formen cachitos. Entonces, estos cachitos serán presentados a cada una de las clonas. Entonces, ustedes tienen, por cada antígeno que su sistema inmunológico ve, sigamos en el ejemplo de la proteína de espícula, ¿no? Esta es la proteína de espícula. El elefante es la proteína de espícula. Su sistema inmunológico tiene clonas de linfocitos B y de linfocitos T que reconocen la cabeza, la oreja, la trompa, la pata. Entonces, cada clona reconoce un determinante antigénico diferente. Entonces, por definición, la respuesta inmunológica adaptativa es policlonal. Es decir, que un antígeno puede ser reconocido por varias clonas. ¿Todos me entendieron? O lo repetimos. La respuesta inmunológica es policlonal. Porque el mismo antígeno tiene diferentes determinantes antigénicas. Entonces, por eso yo no quería confundirlos al principio. Cuando definimos antígeno, estamos hablando de una molécula grande, ¿no? En este ejemplo, el elefante, en un ejemplo de la vida real, puede ser una proteína viral, una proteína bacteriana, ¿sale? Y esa proteína, vean, aquí tenemos esta proteína viral, ¿no? Es la proteína de espícula, imagínense. De esta proteína de espícula sale la determinante antigénica que está del aminoácido 146 al 151, lo reconoce esta clona. Del aminoácido 15 al 21 lo reconoce esta clona. ¿Ya vieron? Son clonas que reconocen diferentes determinantes antigénicas, pero son del mismo antígeno. ¿Sí? Ahora, pensemos que todos tenemos diferentes MHCs clase 1. Por eso, si ustedes o sus pacientes requieren un trasplante, necesitan hacer histocompatibilidad, ¿sale? Ahorita vamos a hablar esto de la histocompatibilidad, pero primero quiero que veamos la función del MHC y luego el impacto en la histocompatibilidad. Entonces, ¿qué significa esto? Que, vamos aquí. Si yo, José Bustos Arriaga, me infecto con SARS-CoV-2 y tengo esta proteína de espícula en mis células dendríticas, yo voy a formar determinantes antigénicas A, B y C, ¿no? Es decir, a lo mejor yo voy a presentar este antígeno y este antígeno, ¿no? Porque mi MHC clase 1 así lo determina. Son los que mis papá y mi mamá son los que me dieron, y por el juego del destino son los que yo presento. Y son las clonas que yo voy a activar. ¿Qué pasa si esas clonas son muy buenas defendiéndome del virus? Pues yo voy a ser naturalmente más resistente al virus. Pero ¿qué pasa si sus compañeros, Eduardo, tiene un MHC que a lo mejor presenta el antígeno 113, 119 y 146, 51, diferentes a los míos? Pero esos no son tan buenos conteniendo al patógeno. Pues él va a ser un poco más susceptible. Entonces el MHC clase 1 también determina la susceptibilidad, el rango de susceptibilidades a las infecciones. ¿Sí queda claro? Y normalmente fueron seleccionadas evolutivamente. No es, por ejemplo, este virus que es nuevo, pues en realidad nadie estamos
Nadie ha evolucionado para ser resistente naturalmente, ¿no? Pero, por ejemplo, en África, ustedes saben que los primeros humanos evolucionaron en África, ¿no? O sea, son las principales hipótesis que se proponen. En África, uno de los patógenos más endémicos es Plasmodium falciparum, el protozoario que causa la malaria, ¿vale? Entonces, como este protozoario ha estado en contacto con la población humana por miles de años, en realidad la población africana ya tiene MHCs clase 1 que son muy buenos combatiendo la malaria. Entonces, ha sido seleccionado siempre por muchos años geográficamente la resistencia a patógenos geográficos. Por ejemplo, en el continente americano hay mucha resistencia a fiebre amarilla, a dengue, porque hemos visto esos virus por muchos años. ¿Ya vieron? ¿Sí queda claro? Pero ¿qué pasa si agarran a un gringo y lo traen a comer tacos al metro? Pues la venganza de Moctezuma. ¿Por qué no está la población tan habituada o seleccionada a este tipo de patógenos? ¿Sí queda claro? Muy bien. Vamos a ver. Entonces, esa es otra forma. Hay otro proceso por el cual, si esto no fuera lo suficientemente complejo, además de la presentación por CD4 y la presentación a CD8 por MHC clase 1, clase 2, existe la presentación cruzada. La presentación cruzada consiste, déjenme que pongo acá la caricatura que tenemos, en que en lugar de pasar de una proteína citoplasmática a MHC clase 1, se presente, por ejemplo, una proteína citoplasmática en MHC clase 2, o viceversa, un antígeno fagocitado en MHC clase 1. Básicamente lo contrario. ¿Cómo ocurre? De esta forma. Pues vean, aquí tenemos del lado derecho de la caricatura. Esta caricatura está en el cubi, ustedes la pueden revisar a detalle si gustan, pero la vemos ahorita. Del lado derecho está la vía exógena o la MHC clase 2, en la que se presentan antígenos de material fagocitado, ¿sale? Se fagocitan, aquí tenemos el MHC clase 2 con el clip, y la vía secretora llega al Golgi, y el antígeno exógeno es fagocitado y destruido por el fagolisosoma y se fusiona, ¿no? Al MHC clase 2 y se presenta, es lo que acabamos de ver, ¿vale? Ahora, la vía endógena o de MHC clase 1, tenemos al antígeno endógeno, se procesa por el proteosoma, las TAP lo translocan al retículo y aquí se monta el MHC clase 1 y por la vía exógena se presenta en la superficie. ¿Hasta aquí vamos bien? En la presentación cruzada, ahí tiene otra caricatura más clara, pero en la presentación cruzada, lo que puede ocurrir es que el material fagocitado, aquí, de la vesícula fagocítica, salga el antígeno degradado ya, y si sale de la vesícula fagocítica ya procesado, ¿qué puede ocurrir? Que las TAP lo transloquen al retículo. Y si este antígeno fagocitado transloca al retículo, se puede presentar en MHC clase 1. Y el otro ejemplo, que en lugar que este antígeno procesado se transloca al retículo y se presente o se una al MHC clase 2 antes de que se una el clip. Y ustedes me dirán, ¿y eso qué, no? ¿A mí qué me importa? Bueno, vamos a ver ahora el contexto funcional. Si ustedes no pudieran, a ver, veamos, recordemos. Si yo presento, aquí. Si yo presento antígenos en mi MHC clase 2 a CD4, pues voy a tener buenos anticuerpos, voy a tener macrófagos muy buenos, ¿no? Porque para eso sirven, cooperan. Pero los virus, en realidad, ustedes técnicamente solo podrían presentarlos así, ¿no? De dendríticas a CD8. ¿Por qué? Porque son patógenos intracelulares. Pero ustedes tienen anticuerpos contra virus, ¿no? Sus pacientes también. ¿Cómo es posible? Precisamente por la presentación cruzada. Entonces, los virus
sí son contenidos por los mecanismos citotóxicos, pero también necesitamos cooperación, necesitamos anticuerpos, necesitamos macrófagos. Entonces, la presentación cruzada permite que se induzcan tanto CD4 como CD8 contra los patógenos, independientemente si son bacterias, virus o parásitos. Normalmente si hay más de una, ¿no? Por ejemplo, los linfocitos CD8 son los mecanismos más eficaces para destruir virus o células infectadas. O sea, hay más CD8 en una infección viral, pero también hay anticuerpos. Por eso es que ahora con lo de la vacuna, por ejemplo, se miden principalmente anticuerpos. ¿Sí queda claro? Más o menos. ¿Sí? Entonces, las células infectadas van a ser reconocidas por los CD8 y ya los CD8. Vamos a ver cuáles son los procesos de citotoxicidad, pero les adelanto que son muy similares a los de la NK. ¿Se acuerdan de faz ligando, hiperporina y las caspasas y la inducción de apoptosis por las NK? Pues es muy, muy similar el proceso. Pueden regresar a revisarlo para que les quede un poco más claro. Pero además de la presentación, o sea, la presentación antigénica se da entre el MHC y el receptor de células T, ¿no? El TCR. ¿Hasta aquí vamos bien? El MHC y el TCR. Pero no son las únicas moléculas que interaccionan. Vean, tenemos un montón de moléculas. Vean, de hecho, incluso tenemos un número muy, muy alto de moléculas. Vean, aquí tenemos algunos ejemplos pequeños de las interacciones que ocurren entre presentadoras y linfocitos T. En realidad, la interacción entre la presentadora y el linfocito T es multifocal, es decir, llega la presentadora y se une al linfocito T y prácticamente la abarca en un área muy alta. De hecho, se le conoce como la sinapsis inmunológica. La sinapsis inmunológica es el proceso por el cual la presentadora interacciona con el linfocito T durante la presentación antigénica. Y ocurren 3 diferentes señales que vamos a ver después del break. ¿Sale? Procesen toda la información para que la tengamos fresca ahorita que regresemos. ¿Sale? Bueno, entonces nos vemos a las 4. Gracias. Preparen preguntas si quieren. Sí, gracias. Y gracias. Regresamos. Gracias.